solo sustituyen valores, ¿ven? Es bien fácil. Entonces, para que vayamos memorizando las más importantes, vamos a ir, les voy a ir escribiendo aquí las ecuaciones y ustedes las tienen que ya memorizar. Y obviamente vamos a hacer algunos ejercicios con relación a esto. Incluso muchas de estas ecuaciones tienen mucha lógica. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, el número de nacidos vivos por año, simplemente vamos a entender que tenemos que tener una población donde se encuentra el número de niños que han nacido en un determinado tiempo. ¿Ven? Entonces, les voy a escribir aquí algunas ecuaciones que ya las tienen que tener ustedes en su cuaderno para que las vayamos después analizando. ¿Ya? Todo, ¿por qué medimos por tasas? ¿Por qué medimos por tasas? ¿Para clasificar? No. ¿Por qué medimos por tasas? ¿Por qué son tasas? ¿Ya pues? ¿Qué? No. Porque es una población que se mide en un tiempo, en un momento determinado. Como les había dicho, ¿cuánto es el tiempo determinado? Un año. Un año. Exacto. Entonces, generalmente vamos a tener eso, ¿ya? La tasa bruta de natalidad. Recuerden que tiene que ser primero la división y después la multiplicación. Puede ser por mil. Bueno, si estamos hablando de natalidad, vamos a poner el número de nacidos. Nacidos, número de nacidos vivos por año sobre ¿cuánto? Sobre la población Total. de nacidos. Esto por mil. O por 100. Generalmente es por mil porque la población es mayor a 1000. ¿Ya? Hay nacidos que van a nacer y van a morir, o ya van a ser óbitos, van a morir dentro del útero de su madre y todo eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta el número de nacidos vivos. La tasa de fecundidad. ¿Cómo va a ser? El número de nacimientos sobre el número de mujeres en edad fértil, es decir, ¿entre cuánto hemos dicho ya? 15 a 49. Exacto, 15 y 49 años por mil. Recuerden que el cálculo se hace primero la división y después se multiplica. ¿Sí? Dentro de la tasa de fecundidad hay otros elementos que toman en cuenta incluso el estado civil, que es la tasa de fecundidad legítima, por ejemplo. Sin embargo, hoy en día entendemos que cada vez son menos los matrimonios propiamente dichos, más son las convivencias, ¿no? Antes habíamos muy fuerte de los matrimonios, pero ahora han reducido y se han dado mayor ya a las convivencias. La tasa de fecundidad total. Va a ser igual. ¿Saben qué es este círculo? Que no la... ¿Qué? ¿Qué es este círculo? ¿Cómo es? Vamos a ver. Olvidé matemáticas, se pasa eso. Sumatoria, pues. La tasa de fecundidad va a ser la sumatoria de la tasa de fecundidad específica
La población total. sobre la población. ¿Ya? ¿Qué información nos da de nuestra población estos datos? La cantidad, por ejemplo, de la tasa de natalidad y el porcentaje de los nacidos vivos en el año. ¿Qué nos da? ¿Qué información acerca de la población? ¿Cuántos bebés nacen al año? ¿Qué significa eso? La cantidad. ¿Qué? Tasa de natalidad. ¿Qué información nos da la tasa de natalidad dentro de la población? El crecimiento. El crecimiento, exacto. El crecimiento. ¿Y qué más nos da? La tasa de mortalidad. Mortalidad. Dentro de la población. ¿Qué información nos da dentro de la población? Las tasas de muerte, de mortalidad. ¿Qué nos da? ¿Cuánta población perdemos? ¿Cuánta población muere? Entonces, estos datos nos dan mucha información para entender cómo se está moviendo la población. ¿Qué elemento más nos faltaría aquí? ¿Qué elemento o qué dato es muy importante para nosotros que nos interesan con relación al movimiento de la población? ¿Cómo es? ¿Qué dato más nos dice? Nos habla del movimiento de la población. No. ¿Qué? Movilidad. ¿Qué es la movilidad? ¿Qué? Ya, morbilidad para mañana vamos a ver tarea. Ya pues, ¿qué más nos dice que la población se está moviendo? ¿Qué información? Ellos dijeron. ¿Qué es? ¿Por qué ha subido la población? Era en el 2024. ¿Han visto mayor población en las calles? ¿Por qué? ¿Por la migración? Por la migración. ¿Sería migración o inmigración? Inmigración, porque están llegando. Migración cuando salen. ¿Quiénes han llegado? Miles de venezolanos han llegado. Han llegado un montón. Entonces, ¿eso aumenta la población? Sí. Aumenta la población. Entonces, vamos a tener una población también importante que se va a relacionar con este movimiento de personas. ¿Ya? Dentro de nuestra población vamos a tomar en cuenta la población final. Que va a ser igual a la población inicial más el crecimiento natural vegetativo más la migración. Solo es una sumatoria. El crecimiento natural va a ser el número de nacidos.
virus. Y la migración neta la vamos a obtener de las salidas que nosotros tenemos dentro de la población. ¿Recuerdan que uno de los puntos del INE era si teníamos familiares en el exterior? ¿No ven? Sí. Teníamos. ¿Y cuántos eran? ¿Qué edad tenían? Y la. ¿No ven? Entonces, tenemos también ese dato en el INE. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos interesa? La población inicial es el dato bruto de toda la sumatoria de todos los grupos etarios. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Estas ecuaciones las tienen que tener ya nomás de memoria. Lindo sería que de memoria, pero si no, ya las van a empezar a guardar. ¿Qué ha pasado? ¿Ya les lo sacaron foto? ¿Tú les lo sacaron foto? Sí, pero la final no me sacaron. La población inicial más el crecimiento natural o vegetativo más la migración. Solo es eso, no más. La tasa de crecimiento natural, lo voy a corregir. La tasa de crecimiento natural es la ecuación que es la tasa bruta de natalidad. Tasa bruta de natalidad más tasa bruta de natalidad dividido entre la mortalidad. El crecimiento natural, la tasa bruta de natalidad dividido entre la mortalidad. Escríbanlo para que ustedes entiendan su propia letra, porque incluso la misma letra no se va a entender, ¿no ven? Prefiero que ustedes lo escriban. Ya, entonces todo este movimiento no solamente va a determinar las condiciones de vida de la población en general, ¿no? También va a determinar la necesidad de abrir muchos otros recursos. Otro elemento importante que nosotros ya vamos a empezar a ver son las agrupaciones. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros teníamos 10 personas entre edades de 18, 19. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta las frecuencias, ¿ya? Las frecuencias, que me interesa mucho que ustedes ya entiendan las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? ¿Frecuencia simple o frecuencia cuál? Simple. Simple es el número de... La cantidad de personas. Frecuencia. Nosotros lo vamos a recordar como el número en el que se repite una situación. Número en el que se repite. Entonces, ¿cuántas personas habían de 20 años? 3, digamos. ¿Cuántas personas habían de 18 años? 2. ¿Cuántas personas habían de 25 años? 5. ¿Cuántas de 19? 1. Esta es la frecuencia. ¿Ya? El número en el que se repiten los elementos. Cuando yo les diga, hagan la tabla de frecuencia de, no sé, de escolaridad, por ejemplo, entonces ustedes van a tener, por ejemplo, en la base de datos que saquemos de primaria, su frecuencia va a ser 30, de secundaria ya va a ser 10, de universitarios 12, digamos. Esa es la
estoy queriendo estudiar. ¿Sí? Es fácil. A ver, otro ejemplo. De pronto vemos el número de hijos. El número de hijos. ¿Cuántos tienen 3 hijos? 5 personas. ¿Cuántos tienen 7 hijos? 1 persona. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Entienden lo que es una frecuencia? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad? O sea, en primaria solo hay 30 estudiantes, en secundaria solo hay 20 estudiantes y en universitaria solo 15 estudiantes. Eso es lo que Pero nosotros cuando vemos poblaciones, digamos, vamos a estudiar la población de docentes, digamos. De los docentes vamos a medir, no sé, estado civil. Van a ser casados, divorciados, solteros, viudos y convivientes. ¿Ya? Casados nos han respondido que son 30. Divorciados nos han respondido que son 70. Solteros nos han respondido que son 12. Viudos nos han respondido que son 3. Y convivientes nadie nos ha respondido, 0. Pero este 0 cuenta. ¿Lo ven? Entonces, esta es la frecuencia. ¿Sí? El número de veces en la que se repite una situación. ¿Ya? ¿Entendido? Esas son las frecuencias. Quiero que entiendan porque vamos a hacer nosotros muchos datos de frecuencias, con frecuencias. ¿Sí? Ya. De todo. Por ejemplo, el estado civil, ¿qué tipo de variable sería? Luz. Independiente ya, pero ¿qué más? Discreta. Porque pesados no hay leyes cuantitativas. ¿Qué? sí, está bien. Discretas podría ser porque no hay medio pasado, sino hay un casado. ¿Qué más? Todo por completo. Todos los nombres de la variable. Discreta. ¿Qué más? Cuantitativas, igual. Número de casados o cualitativas. Es cualitativa porque está mostrando una cualidad de un individuo. Cualitativa. ¿Qué más? ¿Puede ser ordinal? ¿Qué significa ordinal? Expresa un orden como alto, medio, bajo. ¿Es ser ordinal? No. No, exacto. Entonces solo es una cualitativa, ¿no? Porque nos muestra cualidades. Y las características del estado civil solo es una cualidad. Y ya. ¿Qué más me interesa que sepamos aquí? En nuestro medio, nosotros manejamos datos. Silencio, chicos. Nosotros manejamos, o más bien, podemos encontrar datos de información por medio de una plataforma que tiene el Ministerio de Salud que se llama SNIS. El SNIS es el Sistema Nacional de Información en Salud. Entren a su SNIS a ver, en su celular. Anteriormente, principalmente con el COVID, se han habilitado en el SNIS plataformas para los hospitales.
Esa contraseña era muy buena porque podíamos acceder a la información estadística de toda Bolivia. Entonces, ese creo que sí. ¿Es esto? Esa es. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí en el SNIS? A primera vista, el número de categoría índice de alerta temprana de COVID-19. Ya. ¿Qué más? Gráficos. Gráficos, sí. Los gráficos van a ver que nos quieren mostrar fácilmente lo que queremos encontrar por medio de la información visual que nos dan los datos estadísticos. Las fuentes de informaciones del SNIS son bien interesantes y vamos a, y se los voy a anotar por aquí. ¿Por qué? Porque son específicas para lo que están queriendo mostrar. Entonces, vamos a tener que nuestras fuentes de información del SNIS van a ser las estadísticas vitales, dentro de las estadísticas vitales, ¿cuáles van a estar? A ver, estadísticas vitales. Salud. ¿No? Nacimientos, defunción, matrimonios, Nacimientos, bien, divorcios. defunciones y ya son las defunciones y la población total. Esas son las estadísticas vitales, ¿ya? Nacimientos, defunciones y la población vital. Los datos de relación con la salud o indicadores. ¿Cuáles serán los datos de relación con la salud? A ver. Imagínense, ¿cuáles serán los datos de relación con la salud? Alimentación. ¿Qué? La alimentación. ¿Sí? La alimentación. A ver, en vez de Datos. ¿qué proporciona la alimentación? El estilo de vida. Nutrición. ¿Qué proporciona la nutrición? Mejor. estado de salud. No. ¿Qué proporciona la nutrición? Estilo de vida. ¿Qué proporciona? ¿Qué proporciona la nutrición? La alimentación. Crecimiento y desarrollo. Después vamos a ver dentro de los datos de relación con la salud, discapacidad. ¿Qué más? Lo que decía su amiga, morbilidad. Su compañera, ¿a qué se refiere la morbilidad? A la coexistencia de dos patologías o más, dos o más patologías. La comorbilidad de la obesidad, ¿cuál sería? Diabetes, ¿qué más? La comorbilidad de la obesidad es grande. Incluso tenemos un síndrome que se llama síndrome metabólico. ¿Qué es? A ver, ¿qué produce la obesidad? Chicos, diabetes, ¿qué más? Hipertensión arterial, diabetes, ¿qué más? ¿Qué más? Alteración cardíaca. ¿Qué más?
solo aquí es obesidad. ¿Qué más? ¿Qué problemas más provoca la obesidad? Puede provocar alteraciones articulares, ¿no? ¿O no? Provoca alteraciones articulares. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la hipertensión, la diabetes, puede haber una cardiopatía o dislipidemia. Las dislipidemias son las alteraciones del colesterol, de las grasas en el cuerpo. Y la, ¿qué se llama? Eritrocitosis. Exacto. Provoca todos estos elementos, provoca síndrome metabólico. Una persona obesa, que ustedes le ven obesa, con hipertensión, con alteraciones en los lípidos, con diabetes, y probablemente con eritrocitosis, entonces es un síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una bomba de tiempo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué hace la eritrocitosis? El aumento del número de glóbulos rojos. ¿Qué puede provocar? ¿Qué puede provocar? ¿Qué? ¿Qué puede provocar? Ahorita ustedes están aquí, que son 10 en esta aula, están cómodos, ¿no ven? O sea, pueden abrir sus brazos. ¿Qué pasaría si en este lugar hay 400? Sería muy sofocante o muy apretado. Exacto, sería sofocante, sería apretado y todos estarían así. ¿Sí? Cuando hay la eritrocitosis, el aumento de glóbulos rojos es así, están así los glóbulos rojos. Están en presión. Están totalmente apinados unos con otros. ¿Qué pasa cuando los glóbulos rojos se chocan? ¿Qué va a pasar con las paredes? Porque las paredes son rígidas, ¿verdad? Ahorita no pasa nada, porque está todo bonito, todo tranquilo, no pasa nada. Pero si empieza a haber presión, ¿se acuerdan cuando se han caído los de la UPA y en el coso? ¿Qué ha pasado? Se ha roto, ¿no ven? Se ha roto, obvio. Semejante ola de personas ahí. Lo que ha ocurrido es que se ha roto. En el caso de la eritrocitosis, más la hipertensión, en la hipertensión las paredes están duras. Entonces los glóbulos rojos están ahí así, a punto de empujarlas, o se están empujando las paredes y no se lo permiten. Pero se rajan, se pueden lastimar, o incluso si hay un espacio de grasa ahí en la pared, se va a raspar por la presión. ¿Y qué hacen naturalmente las plaquetas? Lo tapan, lo cubren. Entonces, imagínense que estamos aquí 400 y de la pared sale una bolita, así, que procure no romper la pared. Entonces los glóbulos rojos van a ser coágulos. Y los coágulos, los que puedan salir por la puerta, que pueden ser microcoágulos, van a migrar ¿dónde? Al cerebro, al pulmón. Si van al cerebro, un coágulo, ¿qué va a pasar? Va a provocar un infarto cerebral. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a tener un accidente cerebrovascular, una embolia, lo que antes se conocía como una embolia. ¿Y qué va a pasar con su cuerpo? Si se muere un pedacito de su cerebro, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Puede ser que no pueda mover el área que domina ese lugar del cerebro. Bueno, Una discapacidad. y va a provocar una hemiplegia, quizás, o sea, una parálisis de la mitad del cuerpo. O puede provocar cualquier otra cosa. Pero en el caso de la movilidad y la capacidad de pensar de las personas. 1. 2. ¿Qué pasa si ese coagulito viaja al corazón? Puede provocar un infarto. Entonces, ¿y qué pasa si ese coagulito se va al pulmón? Puede provocar insuficiencia respiratoria. Puede provocar una alteración respiratoria o un infarto del pulmón también. Sí. Entonces, estos elementos nos están obligando a mantener una vida saludable. ¿Es fácil o es difícil? Fácil.
fácil. ¿Cómo haces fácil? Pues difícil. ¿Cómo es? ¿Te llamas? No leo eso. Gabriel, ¿es fácil o difícil mantener una vida saludable? Yo creo que es difícil porque para tener un estilo de vida sano hay que ser muy disciplinado y la mayoría de las personas Sí, eso es complicado, ¿no? Pero también eso proviene desde la casa. A ver, si en tu loncherita tu mamá te mandaba una masita y una bolsita de refresco, es totalmente diferente que tu mamá te mande una manzana y, no sé, un sándwich de pollo, digamos. ¿Cuál es mejor prácticamente? La manzana y el sándwich de pollito agua. Eso es mejor, pero más fácil es lo otro. Porque en el sándwich de pollo no tienes que preparar cosas, tienes que llevarte tu tiempo. Pero en el otro es fácil, ¿no ves? Entonces, si es una mamá encima de solo y nada que, ya son las 8, tenemos que llegar a las 8, digamos, entonces va a salir corriendo y va a agarrar lo que puede y le va a dar mientras tenga azúcar el niño o tenga algo en su lonchera. Entonces, el problema, chicos, es desde la infancia, ¿no ven? La mayoría de las personas que tienen síndrome metabólico u obesidad, la familia también tiene. Entonces son padres, madres, hermanos obesos. La estructura de la familia va a determinar los elementos que van a condicionar un buen hábito alimentario. Por ejemplo, si toda la familia ya vamos a trotar obligatorio todos los domingos y sábados cuando tengamos tiempo, entonces todos van. Si todos nos quedamos viendo la tele, viendo películas, comiendo papas fritas, todos nos quedamos y creamos hábitos malos, ¿no es? Es complicado, pero antes era más natural hacer todas esas cosas porque no teníamos tanta tecnología, entre comillas, ¿no? Tecnología mal. Ya, entonces, y lo último, para los datos relacionados con la salud, vamos a tener a las condiciones sociales y económicas. ¿Creen que la salud solamente es para los que tienen dinero? No. ¿Ahorita? ¿No? ¿Quién dice que no? Uno. Uno solo. O sea, todos los otros dicen que sí. ¿Sí? Depende de la estabilidad económica en el país también. Como Vamos ahora ahorita, está. la realidad que ustedes conocen. No. ¿Sí? ¿Por qué sí? Es que desde mi punto de vista, digamos o no, el bien económico es un mal necesario, porque tienes más oportunidades, digamos, un familiar que, no sé, que esté enfermo, si bien hay seguros que cubren, no lo cubren todo, y tampoco te dan a los mejores especialistas. En cambio, si puedes y tienes la posibilidad de llevarlas a clínicas privadas, lo haces. Y se puede recuperar más rápido que una persona que solo tiene seguro y pues se apoya del Estado, por así decirlo. Ya. A ver, dentro del área de la salud, en el COVID solamente, los que no tenían seguro, ¿qué pasaba con ellos? Deberían estar en sus casas, Estaban en su casa, ya, estaban en su casa con oxígenos, No. sí tenían dinero, Sí. Sí. ubican esas máquinas que producían oxígeno, ¿podían comprar eso? Las personas que tenían dinero. Sí. Antibióticos y medicamentos, ¿podían comprar todas las personas? No. Digamos, antes el paracetamol estaba 20 centavos, digamos. Podían comprar algunas personas. Pero cuando ha subido a 10 bolivianos cada pastilla, ¿podían comprar todos? Entonces, en ese momento había la diferenciación entre los que tenían dinero y podían pagar y los que no tenían dinero y no podían pagar.
ahí hemos visto la gran discriminación económica. Grave, horrible ha sido, ¿no? No sé si ustedes han vivido de la misma manera. Todos los hospitales estaban full de llenos, el personal de salud lo maltrataba de la peor manera porque eran como los contaminados, digamos, ¿no ven? Han debido escuchar, habían unas enfermeras, a una enfermera no le dejaban entrar a su edificio, a los médicos tampoco les dejaban entrar a sus casas, los discriminaban, hasta le han echado a la pobre Lisa hipoclorito, absurdos, maldito. O sea, y estaban salvando vidas, ahí se ha visto que no había una calidad de atención para el personal de salud, o sea, el mismo personal. Imagínate que estás trabajando 20 años con tu amigo y tu amigo se muere trabajando sin poder respirar. ¿Les ha dado COVID a ustedes? A mí no. ¿A quién les ha dado? ¿No les han dado? Qué bien, ustedes ya son generación vacuna. Entonces, los que no tenían esa posibilidad, se han ido muriendo. Y lo que ha pasado es eso, que se ha visto la importancia de la parte económica. ¿Cuánto cubre el SUS? Ahora, es una ayuda, nadie va a decir que no, pero no, hay muchos medicamentos que no van a cubrir. A ver, ustedes, si estuvieran trabajando en el SUS, solo tuvieran amoxicilina como antibiótico, y el señor que le está siendo atendido necesita una cefalosporina, porque no le hace nada el antibiótico. Y ustedes le van a decir, solo el SUS tiene esto, pero usted puede comprarse, o podría comprarse, porque son terribles también los pacientes, son terribles. Y el paciente te va a decir, no, que ustedes son unos malditos ladrones, claro, pues quieren aprovechar porque tienen negocio con la farmacia. O sea, uno es el maldito. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a dar nomás un amoxicilina. Saben que no le va a hacer bien porque su cuerpo ya no responde a eso. ¿Pero qué pueden hacer? Nada, y es bien frustrante. Le van a explicar, mire señor, ha tomado ya, pero no tenemos otra. No, es que uno tiene la culpa, ¿no? En el caso de la salud, si fuera bien administrada, estaríamos mucho mejor, muchísimo mejor. Ya no habrían estas filas horrorosas, el hospital sería mejor, dividido y todo. En el hospital, por ejemplo, el psiquiatra tiene 15 fichas máximo, porque no le da el tiempo. En psiquiatría nosotros atendemos, tenemos que preguntarle al paciente, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Qué le ha pasado? Cuénteme. Y te tiene que contar, y si de pronto se pone a llorar, no le vas a decir, ya es suficiente. No puedes hacer eso. Si de pronto está escuchando voces y dice, no, es que me están persiguiendo, me están vigilando, estoy escuchando que me hablan. Eso no son 10 minutos, ¿verdad? No son 5 minutos, 15. Tienes que dar la medicación, tienes que escuchar. En las otras especialidades lo mismo. Entonces ustedes tienen que educar a la gente. Ese doctor solo atiende 4 pacientes en todo el día, pero durante todo el día también tiene que hacer la visita médica, que ustedes tienen que, van a ver la visita médica, y es cama por cama. ¿Qué tiene Ariel? ¿Qué tiene Marcelo? ¿Qué tiene Pedro? ¿Qué tiene Juan? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué está tomando? ¿Qué no está tomando? Y eso no es 5 minutos, ¿no ven? Digamos que eso es hasta las 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Tienen que hacer recetas, tienen que hacer todas las cosas para la sala, y hasta las 12 es su contrato, ¿ya? Y en esas 2 horas o 1 hora que le quedan, tienen que ver a los 15 pacientes, o 4 pacientes, porque son quirúrgicos, digamos. Si hablamos de traumatología, de cirugía, es que la gente no entiende eso, ¿ya? Imagínense ustedes mismos, si tienen que atender así, con esos tiempos, llegan a las 8 a trabajar, están en la visita de 8 a 10 y media, ya, 2 horas.
porque tienen que ir a ver su suero, que además ha dicho recomendación, llevar a la, ¿qué se llama? A la radiografía, tomografía, banco de sangre, todo. Ya se está pasando el día, pero terriblemente rápido, ¿no? Tienen 1 hora para ir a la sala de consulta externa, porque trabajan hasta las 12. Y ya. Y trabajan hasta las 12 y les pagan 1.500 bolivianos, digamos. Y tienen que tener otro trabajo más, porque esos 1.500 no les va a ayudar en mucho, ¿no ve? Entonces, eso ocurre, o sea, quiero que entiendan que la realidad de la salud está mal. Si hubiera otra persona, una persona que solo se encargue de salas y otra persona que solo se encargue de consulta externa, ya pues estarían más fichas, más atendidos, con más tiempo, ¿me entienden? Pero no es así, y no quieren abrir espacios, y eso es lo malo, por eso no sirve el sistema de salud, y por eso condicionan a las personas a que esperen. ¿Cuándo va a ser tu evaluación? En 2 semanas, porque no ha alcanzado la ficha. Vienen a las 4 de la mañana, 11 de la noche del día anterior, y no alcanzan a la ficha, porque a veces hay 2 fichas para cardiología, digamos, 2 fichas. Con 2 fichas no se va a hacer nada. Encima, no solamente tienes que ver a los pacientes de la sala, ¿no? Te van a llamar de neumología porque hay un paciente que está mal o de otro lugar. La realidad en la salud está mal, malísimo. Pero no entiende, la gente no entiende, o sea, dicen, ustedes son los flojos, y les gritan, ¿han visto? ¿No ven? Son unos malditos flojos que viven de nada. Pero no es así. ¿Tú has trabajado en el hospital? Sí, trabajo en el pero sí esa experiencia en el hospital de clínicas, porque tenías que hacer signos vitales de mujeres 15 y de varones 15. ¿Y cuánto tiempo te llevabas? ¿O te llevas? Pues 2 horas en sí, ya tienes que hacerlo rápido porque tienes que hacer otras cosas. Ahora imagínate, ya, tienes que hacer 15 signos vitales, que es temperatura, presión arterial, presión respiratoria. Tienes que apuntar, anotar todo, ¿no ves? Pero tienes que apuntar y anotar bien. Ahora, tienen que tomar en cuenta, chicos, que tienen que ustedes tratar a su paciente como si fuera su familiar. Entonces, le ponen ahí su esfigmomanómetro y tienen que escuchar, sí o sí escuchar y ver bien dónde, cómo, cuánto. Porque los signos vitales son bien determinantes, y ahora ella tiene que hacer de 2 salas. Encima tiene que llevar al paciente a, no sé, o sea, traumatología, interconsulta con neurología, a tomografía, y encima le van a reír los familiares. Le hemos esperado todo el día, que se cree, que nada. O sea, también es un maltrato para el personal, y que ustedes cuando hagan su internado van a ver cómo es la realidad, ¿no? Pero ahora van a tener jerarquía. Por eso les digo, van a tener doble jerarquía y presión. ¿De dónde son ustedes? Lo primero que les preguntan, por lo menos en medicina así nos preguntan, ¿de dónde eres? Le vamos a, ya, entonces, y dime esto y el otro, así, miles. Ustedes lo mismo, así. ¿De dónde son? Ya, entonces sabes todo, ¿no ves? Bien. Y te dan más responsabilidades. Es lindo porque tú dices, sí, qué lindo que te valoren más que la universidad que está viniendo de otro lado, pero recuerden que es una responsabilidad más, ¿no ves? Y también están directamente en competencia permanente. Ya, dentro de entonces nuestros indicadores tenemos que ver esto, la condición social y económica. Mi paciente va a poder comprarse una villa. Van a ver ustedes cómo van a ir a rogarle a su compañero, no tienes una adenocrisis que te sobre, porque no tiene mi paciente, no tiene plata, por favor. Y tu amigo puede ser que te lo consiga, puede ser que no, tal vez de pena se lo compres. Y ocurre muy frecuentemente. Es un desastre. ¿Por qué? Porque tú mismo inviertes tus propios dineros en tu paciente, y muchas veces tu paciente ya ni siquiera te dice gracias, te dice, pero me tenías que dar. O sea, ya bueno. Entonces el personal de salud se agota, ¿no? Se agota porque te maltratan, se agota porque tú inviertes hasta tu dinero,
Y encima te vas pensando en el paciente, no te vas así, se olvidó ya, ojalá que esté bien, que duerma bien, que habrá comido, habrá vomitado. O sea, vas y te llevas a tu paciente, no está bien eso, pero es algo natural en salud. Por eso, cuando llega ya la montonera ahí de gente gritándote, queriendo tu sangre, entonces tú dices, tiene que esperar su turno, punto. ¿Entiendes? No es que uno deje de sentir empatía por el paciente, sino que se burnote, o sea, se agota y ya, se estresa al nivel de que esperas porque esperas tu turno. Y es algo que van a vivir en el internado, en las prácticas tal vez no mucho, pero ya van a conocer. Tienen prácticas en emergencias, en un lugar bien crítico, digamos, donde hay mucho movimiento. Y es un buen lugar para que hagan esta parte. Emergencias tienen que ser quemados, cirugía plástica, son necesarios de más cuidado y van a hacer también, o sea que su formación es completa. Ahora lo importante es que ustedes estudien, obvio, ¿no? Ya, datos. Nosotros tenemos una clave, ¿no? Con el dato. El dato es la parte más importante de la información, porque el dato tiene que ser un dato limpio. El dato es la información precisa de una situación que está ocurriendo en un determinado momento. Los datos en los servicios de salud tienen que tener disponibilidad, tienen que poder utilizarse, probablemente necesiten financiamiento, y tienen que acreditar lo que quieren mostrar. Es interesante, ustedes tienen una colega que ahora trabaja en la unidad de odontología, solo con bioestadística, solo está con bioestadística. Súper, pero está súper tranquilísima, cómoda, porque trabaja ahí con su computadora. Es que son diferentes gustos también, ¿no? Puede ser que a ustedes les guste, ¿no?, la guerra y se van a la guerra, les guste emergencia, les guste quemados, como ustedes ya dijeron, nacimientos, neonatos, bebés, no sé. Pero no saben si en uno de los momentos de su vida trabajen solo con datos. Si hacen datos y los hacen muy bien, entonces van a estar ahí en un lugar donde muy pocas personas les gusta. Van a ver, por lo menos en el área de la salud, la gente no está muy, no le encantan los datos, no le encantan, hasta que los conocen. Ustedes tienen que conocer los datos de forma muy familiar. Tiene que haber disponibilidad de datos. Si ustedes van a trabajar en un lugar, necesitan saber datos. ¿Cuántas, como decíamos ayer, cuántas cirugías has entrado, cuáles son, qué han sido, datos, números? El dato, si está bien elaborado, nos sirve de maravilla. Pero si es un dato erróneo, es un dato espurio que no nos va a servir de nada, incluso nos puede perjudicar, ¿no ven? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar el dato. Y en el SNIS, en todos los sistemas de salud, tenemos que analizar datos. Han entrado, no me imagino, ayer al INE. ¿Cómo han sido esos datos? Porque son datos. ¿Cómo eran? Eran un montón de datos. Datos fríos. Ya, datos fríos. ¿Qué más? Los habitantes. ¿Qué más? El último censo. El número de nacimientos. ¿Qué más? Ya fue sobre cuánto. ¿Qué? Bueno, ya hay del último censo. ¿Cuánto? Ya es del 2024. Sí, ya había hace tiempo. Creo que eran 11 millones nada más. 11 millones. Ya.
Si ya tenemos datos, bien, sí, sí, mejor todavía. Así pues se pueden trabajar y conocer con datos actuales. Bueno, esos datos son importantes. No sé si tengo aquí algunos datos, pero sé que en este podcast donde no notamos mucho. En relación a los datos, vamos a conocer cómo es el comportamiento de la población. Cuando vemos el comportamiento de la población, vamos a ver cuántas personas, cuánta es la natalidad más baja, digamos, a nivel La Paz, a nivel municipios, a todo nivel. Vamos a ver qué provincias tienen facilidades en alcantarillado, agua, que son datos importantísimos, ¿no? Muy pocas provincias tienen alcantarillado. Hay muchas que siguen utilizando pozos ciegos. Y eso es un peligro para la salud, ¿no ven? Es un grave peligro para la salud, porque implica que muchas personas no van a tener lugares donde hacer sus deposiciones, o aumenta la contaminación porque no conocemos cómo es la manipulación de esas áreas. Entonces nosotros tenemos que ser, como les decía ayer, principalmente educadores. ¿Qué más nos interesa? Imagínense que cada uno de nosotros ya tiene que empezar a tener en su dentro de las computadoras los que tienen. ¿Tú tienes computadora de escritorio? Yo. Sí, en tu casa. Van a hacer ya en las escritorios es más fácil descargar el SPSS. Si puedes, con un descargador les voy a mandar ya el descargador, porque no estaba en el grupo y por eso no podía mandarles nada. Van a hacer primero un banco de datos en el Excel. ¿Ya? ¿Saben manejar Excel? Más o menos. Uno sabe que sabe y nunca sabe Excel, ¿no? Excel es uno de los más complicados, completos, pero básicos. Excel tiene 1000 años. ¿Desde hace cuánto? Cada vez descubres más cosas y mejores. Son brillantes los que han hecho el programa de Excel, por ejemplo. Pero, y dentro de los datos que más se utilizan, se vacía todo en Excel. O sea, Excel es uno de los más completos y que más se ha utilizado antes de que ya hayan programas estadísticos de salud. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, está por fechas incluso. Hospital, nombre, apellido, sexo, edad. Todo está claro. Esto es su carnet de identidad. Esta, por ejemplo, esta base de datos es súper pequeña y no tiene mucha información. No tiene casi nada de información. Por ejemplo, en 2000 tenías que poner grado, incluso nada que ver, o sea, grado militar,
tenías que poner qué grado tenía para decir 5 coroneles estaban mal, 20 soldados estaban mal, 7 capitanes, o sea, había esa discriminación incluso desde ese nivel de atención. Es el cariño, no se asuste. A ver. ¿Eres jurado electoral, has visto? Así no había tocado. Yo participo buscando inclusive tu Ay, qué suerte. La ventaja que ustedes van a tener en el Excel también es que sus gráficos son súper, o sea, lo pueden arreglar muy bien, mientras que no pueden hacer eso en SPSS. No, los gráficos del SPSS son bien feos, pero pueden transportar, copiar y pegar sus cuadros en Excel y salen más bonitos. ¿Qué les dice este gráfico? ¿Qué gráfico es? De barras. De barras. Entonces, ¿qué tipo de variables nos va a dar este gráfico? Médico especialista. ¿Qué tipo de variables? Los médicos. ¿Para qué tipo de variables son las barras? Ordenar discretas. Discretas estadísticas. ¿Por qué no son ordinales? A no ser que sí categoricemos por orden de jerarquía en el hospital. Médico especialista, médico privado, Sí, enfermería, Dios. Ya, entonces, aquí, ¿cuál es el mayor número de personal que hay? Médicos especialistas. Médicos, no especialistas, seguidos de Licenciado en enfermería. licenciados en enfermería. Generalmente estos son porcentajes. Lo bueno es que tú en Excel puedes poner etiquetas de datos. Entonces seleccionas y ahí pones tus etiquetas de datos. Es muy bueno Excel. ¿Qué más dice aquí? ¿Qué más? A ver, describirme el gráfico. ¿Quién? No sé, atrás, ¿quién está? No. La del lado, la que nunca quiere dar la cara, la que está a tu lado arriba. ¿Qué te llamas? Ángela. Lo que se puede observar en la cantidad de productos que es un porcentaje más alto. Ya, primero ponle un título a este gráfico. Ya. Digamos que es en el hospital de clínicas. ¿Qué título le pondrías?
pues. ¿Especialistas? ¿Por qué no Personal de salud. Y ya, ¿qué más? Personal de salud en el hospital de clínicas. Pero así, personal de salud nomás. Ya, ayúdenle. Número de personales de salud. Número de personal de salud en el hospital de clínicas. Ya, ya no vamos a decir número, vamos a decir frecuencia. ¿Ya? Pero aquí no son frecuencias, ¿qué son? Porcentajes. Porcentajes de. Pero, ¿cómo era el título, Sebastián? Porcentajes de frecuencia del Porcentaje de frecuencia. Porcentaje del personal de salud Del personal de salud. del hospital de experimentación. Mejor, más complejo. Ya. Porcentaje del personal de salud del hospital de clínicas. O personal del hospital de clínicas distribuido por profesión, digamos. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué más dicen? Pues, El cuadro nos muestra que de un 100%. el gráfico. El gráfico, perdón. El gráfico nos demuestra que del 100%, un 30,8% son médicos especialistas, un 12,8% son médicos general, un 5,1% son odontólogos y un 28,2% son licenciados en enfermería, un 10,3% son auxiliares en enfermería y existe un porcentaje del 12,8% que se derivan en otros. Ya, cuando nosotros vayamos a describir un gráfico que ustedes lo tienen que hacer, se podría decir, el gráfico muestra que un 31% son médicos especialistas, seguido de un 28% de licenciados en enfermería. Sí, bueno, podemos redondear, incluso cuando hagan su descripción van a redondear. Generalmente se dicen los datos mayores y después ya se comentan los datos menores. ¿Ya? Entonces aquí está clarito. ¿Sí? Ya. Estos son síntomas específicos del síndrome de Burnout. Ya, el síndrome de Burnout está caracterizado por síntomas de ansiedad, depresión y altos niveles de estrés. Ya, entonces, despersonalización, ustedes no van a saber todavía lo que es. Es la sensación de extrañeza de uno mismo, pero eso lo van a ver en psiquiatría. A ver, digamos, los niveles, los síntomas o los niveles de estrés que debe ser el paciente durante la evaluación que se ha realizado. En este caso, ¿cómo se leería este gráfico? ¿Cómo entendería? Son porcentajes. El detalle con estos es que el símbolo de porcentaje ustedes se lo tienen que aumentar al final del dato. Sería un 12,6%. ¿Qué? Fuerte. Marilyn, ¿cómo interpretas el gráfico? Nada. Nada. Gabriel.
Ya pues, tú adentras así, ¿qué te llamas? No, igual no se nota tu Andrea. Andrea, ¿qué entiendes en el gráfico? ¿O no entiendes nada? Tal vez la condición de los pacientes, Ya, a ver, ¿qué más? o son las características, en el rango de mínimo de porcentajes de 0,1% hasta el 40,3%. En ese rango, características. ¿Qué más? A ver. Ya pues, No puedo comprender muy bien el gráfico, pero a lo que veo no puedes ver muy bien el gráfico. no puedo comprenderlo. Ah, ¿qué comprendes dentro de tu no comprensión? Lo que pasa es que los gráficos de barra son más entendibles que muchas tablas, pero lo que puedas entender, ¿qué es? Que ahí dice que las personas normales que son mayor cantidad, que son el 38%, y luego va el alto cansancio emocional y alta despersonalización, que es el 18%, y hay 13% que son iguales, como el positivo, el alto cansancio emocional y baja realización personal. Y el último sería la alta despersonalización, que es un 5%. Sí. Entonces está bien esa lectura. Que no comprendan todavía, este es un instrumento que está midiendo niveles de estrés, pero está bien. Entonces, según los datos obtenidos en el estudio, se encuentra que el 38,5% de personas no tienen síntomas relacionados al estrés, digamos. Bueno, ese 38,5% se contrasta ya con los diferentes datos, el 17,3% con alto cansancio emocional y alta despersonalización. El alto cansancio emocional se relaciona mucho al trabajo que tienes que ver con otras personas. En el caso de salud es todos los días, entonces tiene sentido. Ya, mientras busco los datos, van a tener 10 minutos de descanso. Ya.